Hola familia, muy buenos días. Los saludo en esta mañana para que hagamos juntos nuestro devocional y para que continuemos con el estudio del libro de Lucas. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que hagamos una corta oración y le entreguemos este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Gracias por darnos el privilegio de acercarnos nuevamente a tu presencia, Señor, confiados y seguros de que tú oyes nuestras oraciones, de que tú conoces nuestros pensamientos y de que tú, Señor, estás al tanto de las intenciones de nuestro corazón. Hoy en esta mañana, como familia espiritual, queremos pedirte que nos regales la sabiduría que proviene de lo alto para poder estudiar tu palabra, mi buen Jesús, y para poder comprender esas verdades ocultas que tú has preparado para nosotros, para tus hijos, para quienes te amamos, para quienes estamos deseosos y ansiosos de conocer tu voluntad. Quédate con nosotros en este tiempo, Señor, y ministra a nuestra vida a través de tu palabra. Amén. Bueno, familia, qué rico saludarlos nuevamente por este espacio y vamos a comenzar nuestro devocional. Quiero invitarlos a que en sus Biblias vayamos a Lucas. Vamos a continuar con el libro de Lucas y vamos a estudiar hoy el capítulo 11. Vamos a estudiar Lucas 11 del 14 al 23. Lucas 11 del 14 al 23. Y ese es el pasaje que Dios nos va a permitir estudiar en esta mañana. Voy a leerlo en la Reina Valera y dice así a partir del versículo 14. Una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarde su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos entonces a estudiar este pasaje que concierne a los conflictos que Jesús tenía pues cuando enfrentaba el pensamiento y el corazón de los fariseos. Este pasaje también lo encontramos paralelo en Mateo y Marcos y pues de ahí también vamos a sacar algunas enseñanzas. En general podemos pues entender a primera instancia que los fariseos estaban cuestionando la autoridad de Cristo y la palabra de Dios, pues estaban atribuyendo los milagros que Cristo estaba haciendo a la obra de Satanás, ¿sí? En este pasaje, cuando Jesús sana a este hombre que dice la Biblia que tenía demonios, que era mudo, en otro evangelio nos permite ver que también era ciego, o sea, era un hombre que estaba bien atribulado, ¿sí? Pues cuando el Señor estaba haciendo esta sanidad, pues se encuentra con el corazón y el pensamiento de los fariseos. Y por supuesto el Señor, sabiendo pues lo que todos piensan y lo que todos pensaban, pues hace unas preguntas que son las que vamos a meditar en esta mañana. Encontramos entonces en el grueso de este pasaje, del versículo 15 al 20, pues un poco las respuestas que el Señor da ante estas inquietudes de los fariseos. Y estas inquietudes nos permiten leer dos interpretaciones distintas que finalmente concluyen en lo mismo, ¿sí?
Y la primera es que seguramente algunos de los seguidores de los fariseos también echaron fuera demonios, ¿sí? También tenían la capacidad de hacerlo. Y si así fue, pues por supuesto estas acusaciones que los fariseos le hacían a Jesús, pues eran bastante desesperadas, ¿no? Porque era que al acusar a Jesús de que Satanás le había dado poder para hacerlo porque echaba fuera demonios, pues era decir que ellos también, que los fariseos también realizaban una obra de Satanás, ¿sí? Y por supuesto, pues el Señor les replica estas duras acusaciones y pues les dice que cómo va a permanecer el reino unido, pues si está dividido entre sí. Y otra panorama pudo haber sido pues que los seguidores de los fariseos no echaban fuera demonios, ¿sí? Que incluso intentándolo no tuvieran éxito en hacerlo, ¿sí? Y ahí pues Jesús rechaza la afirmación de ellos como absurda y les pregunta si podría el demonio echar fuera pues a sus mismos demonios. Pero cualquiera que sea, ¿sí?, el panorama, hayan logrado expulsar demonios los seguidores de los fariseos o no, pues la conclusión viene a ser la misma, ¿sí? Y es que pues la labor de echar fuera demonios del Señor Jesucristo viene a confirmar pues que el reino de Dios había llegado, ¿sí? Que el bien, que la paz, todo lo que proviene de Dios pues ya había llegado, ¿sí? Y que ahora Jesús y el reino de los cielos pues eran los que dominaban, ¿sí? Eh, no podríamos decir pues que superar, ¿sí?, a Satanás, porque como muy bien el líder Juan Pablo nos lo ha enseñado, ni siquiera podemos compararlos, ¿sí? Porque es que el enemigo no llegó a ser ni esto de lo que es y del poder que tiene nuestro buen Dios, ¿sí? Pero definitivamente, pues estas duras palabras del Señor Jesús nos da a entender y confirma que su obra, que el reino de Dios ha llegado para establecerse en la tierra. Y que aunque Satanás controló pues el reino de este mundo por miles de años, pues eso estaba terminando con la obra de Jesús, ¿sí? Y por supuesto, pues con lo que el Señor termina haciendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, eh, esto para poder entender cuatro cosas, ¿sí? Cuatro cosas que me llamaban mucho la atención que leía en las Biblias de estudio. Y es que el reino de Dios crece cuando, al igual que Jesús hizo estas cuatro cosas, yo también, si lo hago, el reino de Dios crece en esta tierra. Porque ese finalmente es nuestro llamado como hijos de Dios. Yo sé que es importante que como personas seamos sanos, que como personas vivamos nuestros procesos, que como personas experimentemos pues la paz y el amor de Dios, pero cuando uno se encuentra con Cristo, uno entiende que eso no es lo único o lo suficiente por lo que Dios vino a mi vida. Él vino a mi vida para que yo hable de Él, ¿sí? Para que yo evangelice, para que yo mueva el reino de Dios a aquellas personas que aún no ha llegado, ¿sí? ¿Y qué hizo el Señor? Pues el Señor Jesucristo resistió las tentaciones en el desierto, ¿sí? Y cada que Él resistía las tentaciones en el desierto, pues el reino de Dios crecía, ¿sí? Y pues lo mismo nos pasa a nosotros, ¿sí? Sabemos muy bien que que Jesús siendo Dios hecho hombre, pues no pecó, ¿sí? No hubo tentación más grande que su comunión con Dios. Pero desafortunadamente lo mismo no podemos decir de nosotros como seres humanos, ¿sí? Cuando vivimos desiertos, pues el resistir la tentación en medio de esos desiertos muchas veces se torna difícil, ¿sí? El, el resistir mantenerme en comunión con Dios en medio de un diagnóstico médico desolador, resistirme mantener mis principios, por ejemplo, financieros, mis compromisos con el Señor, aun cuando la situación económica pueda ser muy difícil. Y así cualquiera que sea mi desierto, pues mi carne, mi mente, mis decisiones tienen que aprender a mantenerse firmes, porque es ahí cuando ante los ojos de los demás, pues el reino de Dios cobra sentido y el reino de Dios es visible, porque yo no tengo que estar diciendo quién soy
soy cristiano, soy líder, hago esto, hago lo otro, sino que se evidencia fruto de cómo manejamos nuestros desiertos, nuestras situaciones difíciles, aún ante los miembros de nuestra familia más cercana. Otra cosa que Jesús hacía para que el reino de Dios creciera, pues era que Él enseñaba y sanaba, ¿sí? Él enseñaba y sanaba, y lo vemos constantemente en sus años de ministerio, ¿sí? El enseñar familia, pues definitivamente es un don, ¿sí? Es un regalo del Espíritu Santo, pero tenemos que ser conscientes de estar enseñando con la sabiduría que proviene de lo alto. Y de eso nos ha estado hablando nuestro líder Jimmy en teoterapia y meditación, ¿sí? Saber que estoy enseñando no con sabiduría humana, porque yo sé que muchos de ustedes se saben la Biblia mejor que yo, la han estudiado mucho más, conocen muchísimas cosas, pero se trata de enseñar con la sabiduría que proviene de Dios. O como lo leíamos esta semana en el devocional, es finalmente pues al agrado de los ojos de Dios, se acerca a la voluntad de Dios el que es hacedor y no solamente oidor de su palabra. Entonces, pues enseñar qué tanto estamos nosotros enseñando, sobre todo a nuestros hijos, a nuestra familia, a quienes nos rodean, pero dice que también generando sanidades, ¿sí? Y ustedes dirán, no, pero es que yo soy muy nuevo, yo apenas llevo 2 años, 3 años en los caminos de Dios, ¿yo qué voy a poder sanar a alguien? Claro que sí, porque el Señor fue muy claro con los discípulos y les dejó saber que cosas mayores serían las que podríamos hacer si creíamos, ¿sí? Mayores a las que Él hizo. Y llevar sanidad, familia, pues a veces suena solamente como a sanidad física, ¿no? Pero recordemos que también estamos llamados a orar e interceder por sanidad espiritual, emocional, que tantas personas necesitan. Y nosotros con la palabra de Dios y con nuestras oraciones tenemos la capacidad de llevar sanidad a quienes lo necesitan. Otra cosa que Jesús hacía, ¿sí? Que por supuesto permitió pues que el reino de Dios creciera, pues fue su victoria en la resurrección, ¿sí? Y pues este acto tan maravilloso que nos tiene que llevar a doblegarnos ante el Señor cada día por su poder, ¿sí? Que venció la muerte, que resucitó al tercer día, pues me tiene que llevar a mí a meditar en yo también transformar, cambiar, madurar aquellas cosas en las que tengo que morir, ¿sí? Y volver a nacer de nuevo para que se vea el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Para que otros sean testigos de lo que Dios es capaz de hacer. Y pues por supuesto, el Señor pues establecerá una vez y para siempre nuevamente, de manera permanente y universal, pues su reino en la segunda venida, ¿sí? Y nosotros pues también tenemos que recordar que como humanos Dios nos ha dado no solo 2, ni 3, ni 4, sino muchísimas oportunidades para poder hacer las cosas bien, ¿sí? Para poder hacer las cosas mejor, para poder redarguir, para poder llevar esos procesos de perdón, de reconciliación, para poder lograr hacer aquellas cosas que humanamente a veces pueden ser muy difíciles, pero que sabemos que es lo que falta para restaurar esa relación con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis suegros, con quien usted tenga esa situación que no ha podido sanar. Entonces, pues para que meditemos si estamos o no pues viviendo como Cristo nos lo enseñó, para que pues el reino de Dios y su palabra pues se establezcan, se sigan estableciendo aquí en la tierra, siga creciendo. Y más adelante en el versículo 21 y 22 el Señor hace una referencia y dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y pues a pesar del poder de Satanás, Jesús es mucho más poderoso que el enemigo. Ya hablamos que no hay que ni siquiera compararlos. Pero me parecía muy bonito recordar cómo en Apocalipsis 20, vamos a hacer precisión en 2 pasajes solamente, ya el que quiera pues puede ahí leerse el capítulo Apocalipsis 20, que es bien bonito.
habla como en el versículo 2 y en el versículo 10, pues el enemigo queda completamente atado y cómo el Señor lo eliminará para siempre, ¿sí? Y pues sabemos que Apocalipsis tiene que ver con todas esas cosas que pasarán, y este capítulo en específico habla de los 1000 años, y dice que vi entonces un ángel que bajaba del cielo, que en su mano llevaba una gran cadena y la llave del abismo profundo. Este ángel capturó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo llamado Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo y allí lo encerró. Luego aseguró la puerta y le puso un sello para que el dragón no pueda salir a engañar a los países hasta que se cumplan los 1000 años. Después de eso, el dragón será puesto en libertad por un corto tiempo. Y si seguimos en la lectura, pues vemos cómo ocurre esa descripción de lo que será pues la derrota completa y total del enemigo. Dice que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, versículo 8, y saldrá a engañar a los países de Gog y Magog, que representan a todos los países de este mundo. Satanás reunirá para la guerra a los ejércitos de esos países. Sus soldados no se pueden contar, como tampoco se pueden contar la arena del mar. Recorrerán todo el mundo, rodearán al pueblo de Dios y a su ciudad armada, pero saldrá fuego del cielo y los quemará por completo. Y el diablo que los había engañado será arrojado al lago donde el azufre arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche. Entonces, en estos versículos pues recordamos y vemos un poco pues el poder, ¿no? El poder que Dios tiene sobre el mal, sobre las fuerzas del mal, ¿sí? Si bien estamos en un siglo en el que estamos viendo cada vez más palpable en nuestras familias, en nuestras juventudes, en nuestras nuevas generaciones, el poder del mal, que viene siendo, ¿sí? Pues el querer distorsionar, ¿no? El querer dañar ese diseño perfecto que Dios creó y que Dios nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo Él en su perfección, por cuidarnos como seres humanos, por cuidarnos como hijos, por cuidarnos como siervos, pues ya escribió cómo debían ser las cosas. Y en el necio corazón del hombre de apartarse de Dios, de distanciarse de Dios, de no vivir cerca a Dios, pues estamos queriendo cambiar todo ya a nuestra propia imagen, ¿sí? A nuestro propio conocimiento, y pues definitivamente lo único que estamos haciendo es pereciendo, porque pues sin el Señor definitivamente pues nuestras vidas y nuestras familias perecen. Entonces, que no le tengamos miedo a hacer esos 4 puntos pues que estudiábamos ahora, a vivir nuestros cambios cada día, a enseñar, a llevar sanidad, a resistir las tentaciones en medio de nuestros desiertos, a seguir trabajando para ese establecimiento permanente y universal de las cosas de Dios aquí en la tierra. Así que mientras que estemos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra manera de actuar, de decidir, pues estén mostrando lo que Cristo ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y en estos versículos, pues me gustaba mucho ver cómo en este versículo que les leía 21 y 22, pues la Biblia de estudio me llevaba también a leer Isaías 49. ¿Sí? Vamos a ir rápidamente a Isaías 49, del 24 al 26, y vamos a ver cómo el Señor pues declara, ¿sí? Cómo Él ya también ha salvado y ha protegido nuestra casa, porque dice el pasaje que el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, ¿sí? Que es lo que pues se cree uno puede hacer, pero dice que cuando viene otro más fuerte y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, ¿sí? Y por eso es que humanamente nosotros no podemos dejar nuestros hogares y nuestras casas solamente a la deriva, ¿sí? De nuestra sabiduría humana, a la deriva de lo que creemos que es lo mejor para nuestros hijos, de lo que creemos que los va a hacer más exitosos, mejores profesionales, no, sino que definitivamente tiene que estar la mano de Dios. Y dice Isaías 49, versículo 24, 25 y 26,
A un guerrero no se le puede quitar lo que ha ganado en el combate. Un prisionero de guerra no se puede escapar de su tirano. Pero yo, el único Dios, declaro que al guerrero y al tirano les quitarán lo que hayan conquistado. Y a ustedes los israelitas les digo que yo salvaré a sus hijos y a sus hijas de manos de sus enemigos. Y bueno, el pasaje sigue. Pero ¿por qué traigo a colación este pasaje de Isaías 49, sobre todo el 25? Porque es entender la promesa, ¿sí? Ante este panorama de pronto duro, difícil, ¿sí? De que a nosotros, el pueblo de Dios, pues el Señor va a salvar a nuestros hijos, ¿sí? Dice, yo salvaré a sus hijos y a sus hijas de manos de sus enemigos. Y esa es la promesa, ¿sí? La promesa está, pero yo tengo que trabajar y conquistar esa promesa que el Señor ya nos regaló, cuidando a mi familia, cuidando a mi pareja, cuidando a mis hijos. Seguramente ya en algún momento tendré la oportunidad de mostrarles en el ministerio, pero nos ha parecido muy lindo a nosotros en familia. Bueno, muchos de ustedes saben, mi esposo y yo acabamos de ser papás hace 6 semanas. Y todas las noches, desde el día que llegamos a casa del hospital, nos hemos dedicado a leerle la Biblia infantil a Salomé en la noche antes de ella acostarse, ¿sí? Mientras está tomando su teterito o mientras está pues ya arrullándose para dormir. Y pues uno pensaría humanamente, ay, o sea, ni atención me está parando, como decimos en Colombia, ni bolas me está parando, ¿sí? Pero si nosotros no empezamos desde ya, pues no podemos pedirle luego a la mente, al corazón, a los pensamientos de Salomé, pues que amen la palabra de Dios, ¿sí? Sabiendo que la conocemos, ¿sí? Porque es que es diferente si no lo conociéramos, y lo conoció era mucho después, pero conociendo y no hacerlo, pues eso ya es negligencia, ¿sí? Es vivir sabiduría bajo la sabiduría humana, pero no bajo la sabiduría celestial. ¿Y por qué les cuento esto? Pues porque no, a Salomé no la va a salvar de este mundo Julián y Laura, ¿sí? O unos tíos que la aman mucho, o unos abuelos que la aman mucho. La va a salvar Dios. Y era muy lindo y justo pues me quedó grabado en video, ¿sí? Y por eso yo digo, Dios, solo tú sabes cómo haces las cosas. En el día que correspondía, mi esposo le estaba leyendo a Salomé la historia de la hija de Jairo, ¿sí? Cuando pues Jairo se encuentra con el Señor y le pide que por favor vaya a su casa y sane a su hija. Pero pues viene ese mensajero y le dice, no molestes más al maestro, que tu hija ha muerto. Y justo cuando mi esposo termina de leer esa parte que dice, no molestes al maestro, que tu hija ha muerto, Salomé todo el tiempo lo estaba mirando y en ese momento hizo, ah, y se quedó así. Y claro, uno diría, o todos dirán, ay, no, pues, o sea, sí, ya, seguro habrá sido una coincidencia, no lo sabemos. Pero para nosotros en el corazón eso ha sido como, como Dios mío, o sea, su espíritu y su corazón que te acaban de ver, porque su embrión acaban de ver los ojos del Señor, perciben las cosas espirituales. Y así nos han pasado muchas otras cosas mientras que leemos la Biblia con ella, solo que no ha quedado registrado, pero es entender que solo Dios va a salvar nuestros hijos, ¿sí? Que el temor tiene que ser ante Dios, de postrarnos, de arrodillarnos, no miedo, temor ante Él, reconociendo que solo Dios va a ser capaz de arrebatar de manos del enemigo a nuestros hijos. Y para que pues vayamos concluyendo, el versículo 23, el Señor les dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y Jesús nos muestra pues que solamente hay dos maneras de responderle a Él, ¿sí? O lo aceptamos en nuestra vida como Señor y Salvador, no solamente como Salvador, porque nos apasiona el hecho de ser salvos, el hecho de la vida eterna, sí, pero nos cuesta mucho el señorío de Cristo en nuestro corazón. El Señor dice qué hacer. El Señor es el que da las órdenes. El Señor es el que da el rumbo a seguir de los planes, ¿sí? O
lo rechazo, ¿sí? Lo rechazo a Él como mi Salvador, lo rechazo a Él como aquel que me regala la vida eterna, lo rechazo como mi señorío y decido formar mi casa pues bajo mis creencias, bajo como usted lo formaron, bajo su moral, ¿sí? Bajo sus pensamientos, ¿sí? Bajo su sabiduría humana. Y quienes lo rechazan, es muy bonito ver pues también cómo por supuesto pues pueden ser perdonados si nos arrepentimos y lo aceptamos. Muchas veces en nuestras decisiones familiares hemos rechazado a Jesús, ¿sí? Es más, nos han enseñado en esta familia que cada que no buscamos al Señor en la mañana, estamos rechazando su presencia en nuestra vida, estamos dejando servida esa mesa y ese banquete que el Señor preparó para nosotros. Entonces, es lo que el Señor deja aquí muy claro, que quien no es con Él, pues es contra Él, ¿sí? Y muchas veces nosotros, pues podemos ser de ese bando que lo rechazamos, aunque creamos que no, ¿sí? Como lo muestran los discípulos en Lucas 9:50, que ya le había dicho el Señor a sus discípulos que, pues que si otros estaban haciendo también milagros, déjenme, yo se los leo aquí, que aquí lo tengo, los discípulos le dicen, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Pero Jesús les dijo, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿sí? Y, y este pasaje, pues que vuelve a hacer énfasis aquí en Lucas 11:23, pues nos recuerda que nosotros estamos llamados a estar con el Señor, ¿sí? A ganar a aquellos que no conocen al Señor, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de conocer a nuestro padre en la fe, el doctor Néstor Chamorro, y de cosas pues que siempre recordaba que me repetían mis padres que él les había enseñado, era que no estábamos llamados a sacar personas de otras iglesias, ¿sí? A sacar personas que ya tenían un proceso o se involucraron con su familia. Estábamos llamados a ganar nuevas personas para Cristo, aquellos pues, que no han conocido al Señor. Y por eso pues nosotros tenemos que ser de esos que luchan contra el mal de este mundo, ¿sí? Porque cuando luchamos pues estamos del mismo lado del Señor Jesús, del mismo lado de aquellos que, pues, que echan fuera demonios en su nombre. Y es pues esta batalla que nos describe acá y que pues percibimos en nuestro día a día, y es ese conflicto, ¿no? Entre Dios y el enemigo, ¿sí? Ese conflicto de que una persona pues tiene que aprender a estar cuando ha conocido a Dios del lado de su palabra, ¿sí? Del lado de sus principios, del lado de sus mandamientos. Porque si no lo hago cuando ya conozco, pues estoy a favor de quién. Estoy a favor de Satanás, estoy a favor del enemigo. Aún con mis actitudes pasivas, meditaba yo, ¿sí? Cuando callamos ante una situación que sabemos que a Dios no le agrada, cuando ocultamos el pecado de nuestro esposo o nuestra esposa ante nuestros líderes, ¿sí? Cuando ayudamos a un hijo a hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada, pues ahí nosotros estamos a favor del enemigo, ¿sí? Tal vez pues hablar de Satanás, del diablo, de este príncipe, pues no resulta lo más agradable. De hecho, cuando yo empecé a estudiar el tema, pues nosotros hemos crecido en una familia en la que hablamos de un Dios que es un Dios amor, ¿sí? Pero el Señor me llevaba a recordar que aún en estos tiempos, pues no podemos perder de vista que es que el mal también existe y el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso nuestros líderes nos han venido insistiendo en ser esos hombres y mujeres astutos, ¿sí? Que están pendientes de cada señal que puede estar mostrándonos nuestra pareja o nuestros hijos, y que pues no nos lleve luego a poder tomar acción a tiempo y no lamentarnos. Entonces, en este panorama, familia, no hay un terreno neutral, ¿sí? No hay un punto medio, no hay un a veces sí, a veces no, ¿no? En este panorama, pues Dios ya ganó la batalla, ¿sí?
y la seguirá ganando porque lo leímos ahora en la promesa que Él nos regaló, ¿sí? Que Él va a salvar del enemigo a nuestros hijos y a nuestras hijas porque pertenecemos al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué escoger el bando perdedor? Si usted y yo no estamos activamente a favor de Cristo, pues estamos en su contra. Por eso tenemos que aprender a apoyar las decisiones, por ejemplo, que los líderes de sus hijos les entregan, que les ayudan a tomar, ¿sí? No sea necio, ¿sí? No le lleve la contraria al Señor. Recordemos que Dios nos habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de las situaciones, a través de nuestros líderes, ¿sí? Medite y tome decisiones usted basado en Dios y en su palabra, en lo que sus líderes le recomiendan. Y así usted también va a poder ver pues los milagros de Dios, ¿no? Porque cuando callamos y cuando nos hacemos pues los que no vemos ante esa situación, pues realmente estamos siendo del bando del enemigo, de los que no agradan a Dios. Entonces, pues para que meditemos, sí, en nuestro corazón en este día, meditemos en este versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos entonces a orar y vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estudiar su palabra. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana por regalarnos estas enseñanzas a través de Lucas 11, Señor. Gracias por recordarnos una vez más tu poder y tu amor, Señor. Ese Dios poderoso y grande en el que nuestro corazón toma la decisión cada día de creer. Permítenos, Señor, aprender a madurar en nuestros desiertos para que aprendamos a tomar decisiones sabias, a no dejarnos llevar o tentar por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por esa sabiduría humana, sino que por el contrario, Señor, querramos guardar nuestra familia con la sabiduría que proviene de ti, que se alcanza solamente, Señor, en tu presencia cada día, que se alcanza habitando, Señor, bajo la sombra de tus alas, mi buen Dios. Gracias por permitirnos ver, Señor, que aun cuando estamos de forma pasiva, callada, quieta, también estamos, Señor, en contra de ti, también estamos agradando al enemigo. Permítenos ser esos hombres y mujeres que en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, Señor, actuamos para ti, actuamos para extender el reino de Dios, actuamos para que tus milagros, para que tu presencia, para que tus maravillas sigan siendo, Señor, establecidas en esta tierra. No nos cansaremos de darte gracias por lo que has hecho en nuestra vida a nivel personal, pero sin duda alguna, Señor, esperas más de nosotros, como hijos y como siervos. Esperas que conquistemos nuestras familias, esperas que conquistemos, Señor, esos hombres y esas mujeres que están afuera deseosos de escuchar y de atender tu palabra. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Quédate con nosotros en este día, acompáñanos, ministranos, llénanos de ti, Señor, y permítenos seguir meditando en lo que hoy tú le has regalado a nuestra mente y a nuestro corazón. Te hemos orado en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga y que tengan un muy bonito día.